Continuamos en este espacio informativo del fin de semana. Ya hemos estado hablando de varias cuestiones que tienen que ver con el México prehispánico, con el México precolombino. Desde la semana antepasada estuvimos platicando de lo que había ocurrido allá en Chichén Itzá, primero con el geofísico y después ya platicamos con los arqueólogos encargados del descubrimiento de lo que se llevó a cabo abajo de la pirámide de Kukulcán o el castillo. Y ahora vamos a hablar de un descubrimiento que realizaron arqueólogos aquí en el centro, en el Valle de México. Es increíble la riqueza que existe alrededor de todo esto y lo que representa o representaba la Gran Tenochtitlán. Se descubrió el Gran Tzompantli de México, Tenochtitlán, pero hay que entender qué es esto, la magnitud y el alcance que tiene este descubrimiento. Me da gusto saludar al arqueólogo Raúl Barrera, él es director del proyecto de arqueología urbana del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Arqueólogo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Jaime, mucho gusto. Ya le estoy poniendo arquitecto. Arqueólogo, sí, ¿qué descubrieron? Sí. ¿Qué fue lo que descubrieron y qué importancia tiene esto ahí en Guatemala, en las calles del centro histórico? Sí, mire, Jaime, bueno, esta intervención es resultado de los trabajos del programa de arqueología urbana. Este programa es dependiente del Museo del Templo Mayor de Lina y trabajamos un área específica, lo que fue el recinto sagrado de México Tenochtitlán. Entonces, aquí en la calle de Guatemala, en el número 24, llevamos a cabo una intervención que iniciamos en el mes de febrero y culminamos esta primera fase en el mes de junio. Desde luego que nosotros continuamos con las investigaciones y bueno, el resultado fue que fue posible identificar el Tzompantli o el Gran Tzompantli que estaba frente a Templo Mayor. En este Tzompantli, que bueno, está orientado de norte a sur, y las dimensiones aún las desconocemos, pero nosotros suponemos que deben andar alrededor de los 34 metros de longitud, de norte a sur, y alrededor de 12 metros de ancho. Entonces, esta estructura se trata de una plataforma de muy poca altura, son alrededor de 50 centímetros de altura, pero lo interesante es que encontramos las huellas de los orificios, de los postes de madera, en donde eran colocados unas varas, unos travesaños, y que ahí eran colocados los cráneos, eran ensartados los cráneos de los sacrificados, ¿verdad? Y bueno, entonces, de acuerdo a las fuentes históricas, que hace referencia de que eran 7 Tzompantlis los que se encontraban dentro del recinto sagrado, ¿verdad? Sí. Y podríamos decir que este es el primer Tzompantli que se encuentra asociado al recinto sagrado de Tenochtitlán. Y bueno, fue el más importante, se le conocía como el Huey Tzompantli o el Gran Tzompantli. Y fíjate, Jaime, que aquí lo interesante es que Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo y Andrés de Tapia, que fueron quienes, estuvieron en la conquista de la Gran Tenochtitlán, y ellos describen en sus documentos que nos dejaron, describen perfectamente a este Tzompantli, ¿no? Y bueno, entonces pues ahí eran donde se colocaban los cráneos, sobre todo de los caídos en combate, o propios o esclavos, o los que eran tomados como esclavos o como miembros de otras ciudades o de otros miembros de otros lugares para ser traídos aquí al centro del Valle de México. Sí, efectivamente es lo que nosotros suponemos, que son cautivos de guerra, okay, que eran de otras regiones de Mesoamérica, de los pueblos que fueron sometidos por los mexicas, ¿no? Entonces deben ser producto de esas incursiones militares a otras regiones y que fueron traídos aquí al Templo Mayor y bueno, fueron sacrificados durante las fiestas que se llevaban a cabo, sobre todo hay una fiesta muy importante que era dedicada a Huitzilopochtli, que es la fiesta de Panquetzalistli. Entonces se llevaban a cabo sacrificios humanos y bueno, muchos de estos cráneos de estas fiestas fueron colocados en el Tzompantli. Y bueno, quisiera comentar que también encontramos un elemento circular. Este elemento está elaborado de cráneos
que está asociado al núcleo de esta estructura prehispánica, y que es un círculo formado por cráneos que fueron unidos con argamasa. Esta argamasa es un material hecho de cal, arena y tezontle molido, y esto nos llamó mucho la atención porque nunca habíamos encontrado asociados a la arquitectura cráneos, ahora sí podríamos decir que cráneos humanos formando parte de la misma arquitectura. ¡Qué cosa! ¿No? Entonces, pues esto es un dato sumamente relevante. Imagínese en el momento de su auge, de su apogeo, la impresión que tuvieron los conquistadores cuando llegaron y vieron eso. Sí, así es, debió haber sido muy impactante. Claro. Fue muy impactante el ver esto. Desde luego que esto pues refleja la cosmovisión de los mexicas, su claro. forma de pensar. Los guerreros para ellos eran acompañantes del sol, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que muchos, pues era lo que ellos preferían o deseaban, era morir en guerra para ser acompañantes del sol. Eso, así es como se concebía. Entonces, pues estos cráneos, dentro de su cosmovisión mexica, serían los acompañantes del sol, ¿verdad? Arqueólogo, estamos platicando con Raúl Barrera, él es director del proyecto de arqueología urbana del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este Gran Tzompantli, ¿de qué época viene? Si se funda la Gran Tenochtitlán en 1325, ¿en qué época ustedes calculan o tienen más o menos los registros que se comienza a operar este Gran Tzompantli, no sé, a la mitad del apogeo de la Gran Tenochtitlán hasta su caída? ¿Tienen más o menos esta cronología? Sí. Bueno, ahorita ya tenemos algunos avances, ¿verdad? Desde luego que nos estamos preparando para continuar con otra etapa de investigaciones, claro, porque consideramos que esto es sumamente relevante y que hay que trabajarlo como debe ser, ¿verdad? Prepararnos bien con todo un equipo interdisciplinario de especialistas para que podamos hacer estudios más profundos, ¿no? Como son los fechamientos, los estudios de ADN de estos restos óseos, de estudios de paleodieta, de otras técnicas como son isótopos de estoncio para saber el origen de estos individuos, ¿no? De qué regiones provenían de Mesoamérica. Y bueno, con relación a la plataforma, nosotros la estamos fechando para lo que conocemos como etapa 6 del Templo Mayor, o sea, que sería contemporáneo con la etapa 6 del Templo Mayor, que aproximadamente va de 1486 a 1502, es época de Ahuitzol, del gobierno de Ahuitzol, para lo que tenemos en este momento, para esta plataforma, ¿verdad? Desde luego puede haber algunas etapas anteriores, eso lo sabremos cuando continuemos con estas investigaciones. Y ahí, ¿no? El reinado de Ahuitzol tenía sometidos a pueblos de Guerrero, de Oaxaca, bueno, nuestro actual Guerrero, Oaxaca, hasta parte de Centroamérica, ¿no? Bueno, esta partecita de Honduras y Guatemala. Sí, de hecho, bueno, los mexicas hicieron incursiones hasta Centroamérica, ¿verdad? Aunque no, al parecer no llegaron a controlar pueblos en aquellas regiones, pero sí hubo influencia de ellos, ¿no? Hay datos, hay descripciones de incursiones mexicas, bueno, a través de las fuentes históricas, pero también a través del material arqueológico podemos darnos cuenta de esas incursiones que se hicieron a otras regiones lejanas, ¿verdad? Y bueno, en el caso de Ahuitzol, pues fue un gobernante que extendió el imperio a una gran parte de Mesoamérica, y efectivamente hizo conquistas de muchos pueblos en la zona sur de Guerrero, en Morelos, y bueno, en muchas otras partes, ¿verdad? Que podríamos decir que durante el gobierno de Ahuitzol es cuando se consolida realmente lo que fue pues el imperio mexica. Y bueno, entonces pues estamos trabajando, han sido, creo que son hallazgos muy relevantes. Ya arqueólogos que nos antecedieron habían tratado de ubicar al Güey Tzompantli, de hecho desde la época de Leopoldo Batres, que fue un arqueólogo de la época del gobierno de Porfirio Díaz,
¿no? A principios del siglo XX hicieron trabajos aquí en el centro histórico y él hizo la supervisión de las obras que se hicieron sobre la calle de Guatemala. Incluso él nos dejó en su informe la descripción de algunos muros. Ajá. Que nosotros hoy estamos confirmando. Mire. Que lo que él vio fue parte del Zompantli. Este Zompantli se puede catalogar con la importancia de Coyolxauhqui. ¿Podría ser de esa magnitud el hallazgo? Creo que claro que sí, es un hallazgo sumamente importante. Vaya. Porque el Zompantli, su importancia creo que estriba en que es el reflejo, ahora sí que podríamos decirlo, es el reflejo del poder económico y político de los mexicas, ¿verdad? Entonces nos va a dar información que vamos a conocer más ampliamente sobre la cosmovisión, la religión y bueno, sobre estos lugares que ellos conquistaron, así es. Pues arqueólogo Raúl Barrera, director del proyecto de arqueología urbana del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en verdad apreciamos mucho que nos dediquen estos minutos a nuestra audiencia aquí en Grupo Fórmula, porque es apasionante poder platicar de nuestro pasado, de lo que los mexicas, los habitantes, los personajes que tenían y que tienen nuestra sangre y que nosotros traemos su sangre, pues hacían de este lugar un lugar pues mágico, maravilloso y pues sí muy temido para otros. Muchas gracias, arqueólogo, que esté muy bien, muy buenos días. Gracias, le agradezco mucho, Jaime. Que esté muy bien, es el arqueólogo Raúl Barrera, director de proyectos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vamos a ir a una pausa, no, vamos a continuar con mucho más, ya me quiero ir a pausa, continuamos con más aquí en Grupo Fórmula. Ya me quiero ir a pausa, ya tenemos que terminar. Fer, ¿qué tienes? La Agencia Espacial Europea recientemente presentó un tour virtual por la Estación Espacial Internacional y gracias a este tour virtual podemos conocer un poco mejor cómo se vive allá arriba, y para disfrutar de este tour tienen que visitar la página oficial de la Agencia Espacial Europea. Gracias, Fer, que estés muy bien. Muy buenos días. Mañana te veo. Buenos días. Gracias. Nos vamos. Es que estamos muy a la carrera porque nos despedimos. Gracias a Fer. Gracias a todos ahí arriba. Gracias en el máster. Gracias, Brenda. Gracias, Agus. Gracias, en verdad. Somos un gran equipo. Muchos que están trabajando detrás de estas cámaras. Soy Jaime Núñez. Mañana nos vemos y los escuchamos a partir de las 7 de la mañana. Sigan en Grupo Fórmula. Hasta mañana.